Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un gorro de playa para los pequeños, para bebés y niños pequeñitos como el que veis en el vídeo. Si queréis el link de la tela os lo dejo como siempre o como últimamente en la descripción de este vídeo. Como la compro online, así os dejo el link directo y es mucho más sencillo cuando me preguntáis. También os dejo el link de donde compré la remalladora en la máquina de coser, que fue a través de Amazon, que también me lo preguntáis siempre. Y ahora sí, coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones. Luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela, colocamos la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y la doblamos con el derecho de la misma hacia adentro. Y vamos a doblar otra vez para obtener así 2 piezas de cada patrón, porque el gorro va doble y así el forrado va con la misma tela que vamos a utilizar. Una vez tenemos la tela doblada y vuelta a doblar, vamos a ir colocando los patrones de la siguiente manera. La parte de arriba, el plato, digamos, de nuestro gorro, lo vamos a hacer coincidir el centro con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. Siempre colocaremos los patrones teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela o la dirección de los dibujos de la misma. Y una vez alfilereamos el papel de patrón a las 4 capas de tela, vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. Muy importante hacer piquetes centrales para luego montar bien nuestro gorro. Una vez lo tenemos, vamos a volver a doblar la tela, eso sí, con el ancho del nuevo patrón que vamos a colocar. Este sería el patrón que va justo inmediatamente después de la base de nuestro gorro, de la parte superior de nuestro gorro, y colocamos, como veis, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a las 4 capas de tela y recortamos a 1 centímetro aproximadamente. Como veis, estamos sacando 2 piezas del mismo patrón y realizamos los piquetes, como siempre en todas las piezas, centrales, para luego montar bien nuestro gorro. Vamos a recortar unas tiras al bies que nos van a servir como tiras o lazos para atar ese gorrito. Lo que hacemos es simplemente recortar una tira de 3 centímetros aproximadamente de ancho, la recortamos en la diagonal de la tela. Volvemos a doblar la tela en 4 capas, como estamos haciendo para obtener 2 patrones, y hacemos coincidir el centro de este patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. Y hacemos esos piquetes como en todas las piezas. Antes, como veis, es que la he recortado sobre una pieza que tenía hecha, porque la hice para ver si me quedaba bien en el gorro y ya la tenía hecha, pero el patrón os lo he dejado en el blog.
La tela azul marino que yo he utilizado es para hacer el ala ese del gorrito. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Doblamos la tela con el derecho de la misma hacia adentro y volvemos a doblar para obtener así dos piezas de este mismo patrón. Como ya sabéis, estamos sacando piezas dobles de los patrones porque el gorro va forrado y va doble con la tela doble. Hacemos coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela y alfilereamos bien el papel de patrón a la tela, a las 4 capas de tela. Una vez lo tenemos, recortamos todo el contorno a 1 centímetro aproximadamente del contorno del papel de patrón. Vamos a comenzar a coser las piezas. Lo único que vamos a ir haciendo es montando las piezas doble, es decir, vamos a ir montando el forro al igual que en la parte exterior y luego una vez los tengamos ya los unimos. Vamos a primero colocar la base, como veis en el vídeo, con el derecho de la tela hacia arriba y vamos a ir bordeando todo lo que es el círculo de la base, la parte exterior de la base, con esa pieza que va inmediatamente a continuación de la misma, que es la pieza en forma de rectángulo que veis en el vídeo y que tenéis en los patrones. La cosemos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela y acabaremos por unirla, como veis, por los extremos con los derechos de la tela enfrentados. Los piquetes centrales que hemos recortado en todas las piezas nos van a ir ayudando a saber cuál es el delantero, la parte central delantera del gorro y la parte de la costura que nos va a caer en la espalda, en el centro del trasero. Vamos, por lo tanto, a hacer coincidir esos piquetes centrales del plato, de lo que es el círculo que va en la parte de arriba de nuestro gorro, con esa piquete central de la pieza que va en el lateral del gorro. Lo hacemos coincidir y vamos a coser desde el centro hacia un lado y desde el centro hacia el otro. De esta manera el gorro nos va a quedar perfectamente cuadrado. Y luego, como veis en el vídeo, los extremos los hacemos coincidir con los derechos de las telas enfrentados y cosemos ese extremo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Lo hacemos también para lo que es el forro, sería el forro que es de la misma tela. Y si nos ha quedado una pequeña abertura, como veis en el vídeo, la cerramos y ya tendríamos nuestro gorro, nuestras primeras dos piezas terminadas. Las costuras de este gorrito van a ir cargadas, es decir, que vamos a ir realizando un pespunte paralelo a esa línea de costura, a esa unión entre ambas piezas. Lo haremos a 1 milímetro aproximadamente del borde de la tela en la pieza rectangular, es decir, en todo lo que es el lateral del gorrito. Lo vamos a cargar la costura, digamos, hacia ese lateral a 1 milímetro aproximadamente de esa unión, de esa línea de unión entre ambas piezas. Vamos a hacerlo para las dos partes, tanto para el forro como para el exterior. Vamos a coser ahora esa tercera pieza del gorro. Lo que hacemos es hacer coincidir con los derechos de la tela enfrentados el piquete central delantero y vamos a ir cosiendo, como veis en el vídeo, esas piezas volviendo todo el gorro desde el centro hacia un lado y desde el centro hacia el otro. Vamos a ir cosiendo de tal forma o de la misma forma que hicimos en la pieza anterior, porque esta es otra parte de ese lateral del gorro y que va justo antes de ya ponerle lo que es la visera, digamos, de este gorro. Hacemos lo mismo, cosemos a 1 centímetro del borde de la tela y cuando lleguemos a los extremos dejamos 1 centímetro por cada lado sin coser, unimos la pieza por los extremos, cosemos justo al filo, justo en la misma línea de costura central
del trasero del gorro y uniendo así ambas piezas, y luego si nos ha quedado ese centímetro sin coser en la parte trasera lo rematamos como veis en el vídeo. Para el forro hacemos exactamente lo mismo y una vez tengamos ambos casquetes del gorro, ambas partes de la cabeza del gorro hechas, vamos a cargar la costura tal cual hicimos en la pieza anterior, a 1 milímetro aproximadamente de la unión de estas dos últimas piezas, pero por la parte o por la nueva pieza que hemos cosido vamos a ir realizando un pespunte a 1 milímetro aproximadamente de esa línea de unión, abriendo bien ambas piezas para que no nos pegue pellizcos y rodeando por todo el contorno de la cabeza. Vamos ahora con la base del gorro. Lo que hacemos es doblar ambos patrones de la base de esa tela azul marino oscura, como veis en el vídeo, con el derecho de la tela hacia adentro y con los extremos haciéndolos coincidir, y cosemos ambos extremos de ambas piezas a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Las piezas que acabamos de coser las colocamos una sobre la otra con los derechos de la tela enfrentado y haciendo coincidir perfectamente esa costura que va a ir en la parte de atrás del gorro, y hacemos coincidir también ese piquete central delantero. Como ya os digo, los vamos a coser con los derechos de la tela enfrentados y vamos a coser únicamente la parte exterior de todo el círculo con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Abrimos ambas piezas separándolas y les damos la vuelta colocando así esta visera en la parte de abajo del gorro del derecho, con la tela del derecho hacia el exterior. Lo planchamos bien y ahora vamos a realizar unas costuras que son las costuras paralelas al borde de este círculo que veis en el vídeo que tiene nuestro gorro. Si no queréis hacérselas no es una cosa necesaria, se queda bien planchadito y punto. Pero sí que es verdad que se queda mejor asentado si realizamos por lo menos una de las costuras que ahora vamos a realizar. Lo que vamos a ir haciendo es un pespunte paralelo o pespuntes paralelos por toda esta visera, como a 1 centímetro, centímetro y medio más o menos de distancia entre uno y otro. Nosotros lo hemos ido calculando a ojo, pero vosotros podéis hacer una pequeña plantillita para que os sirva un poco de guía, o simplemente señalar con un lápiz al agua y con un metro o con una regla la distancia entre un pespunte y otro. Las tiras bies que habíamos cortado, que son las cintas que vamos a colocar en ambos laterales de la cabeza, las vamos a doblar como veis en el vídeo. Primero 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela, por el otro lado otro centímetro hacia el interior o revés de la tela, y volvemos a doblar por la mitad de tal forma que vayamos a coser la tela por el exterior de la misma, quedando así definitivamente el lazo terminado, digamos, esa cinta terminada. Vamos a ir cosiendo como a 1 milímetro aproximadamente del borde de la tela, y en la parte de abajo de la cinta la terminaremos con un pequeño dobladillo como veis en el vídeo. Y esto lo haremos para ambas tiras. Vale, y ahora ya sí vamos a terminar de montar nuestro gorro. La cabeza, como veis en el vídeo, la vamos a coser a la visera, al plato, digamos, de la parte inferior del gorro. Vamos a hacer coincidir las costuras traseras y los piquetes delanteros con los derechos de la tela enfrentados. Y vamos a ir cosiendo ambas piezas por todo el contorno. Antes de que se me olvide, y si se os ha olvidado a vosotras también, o si veis el vídeo antes de hacer el gorro, importante, vamos a realizar piquetes tanto en lo que es la parte de atrás, o sea, guiándonos por la costura de atrás, como en el centro delantero. Pero luego también vamos a volver a doblar
el gorro, tanto la cabeza como lo que es la parte de la visera, de tal forma que la costura de atrás coincida perfectamente con ese piquete delantero y hacemos piquetes en los laterales. ¿Por qué? Porque en estos piquetes es donde vamos a introducir, digamos, esas tiras para luego atar el gorro a la cabeza del pequeño. Alfilereamos ambas piezas por todo el contorno y ahora sí vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con los derechos de las telas enfrentados por todo ese contorno de la cabeza, como estáis viendo en el vídeo. Comenzamos, digamos, desde la costura trasera y vamos a ir cosiendo. Cuando nos encontremos un piquete en el lateral, lo que vamos a hacer es introducir una de las cintas, como veis en el vídeo, encima de la visera y la metemos en costura. Seguimos cosiendo, ya veis que ese sería el piquete delantero, el centro delantero de nuestro gorro, y si seguimos cosiendo vamos a toparnos con el otro piquete lateral. Ahí introducimos o colocamos, como veis, encima de las dos piezas la tira que nos quedaría por coser y cosemos metiéndola así en costura. Y ahora para terminar el gorro lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a colocar el forro, como veis en el vídeo, con el revés de la tela hacia el exterior. Y hacemos coincidir, como veis, primero la costura de atrás con la costura de atrás del forro de la misma manera que veis en el vídeo. Lo que vamos a hacer es introducir el gorro que acabamos de coser en esa tela de forro, en ese gorro de forro que nos queda o que nos quedaría para terminar. Los derechos de las telitas de barco, de las telas del gorro, estarían enfrentados, quedando hacia afuera, hacia el exterior, el revés de la tela. Hacemos coincidir también el piquete delantero, ese piquete central delantero, y de esta manera es como vamos a coser todo el contorno. Con mucho cuidado y ayudándonos de las manos vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno, excepto un hueco que vamos a dejar para luego desenrollar el gorro. Este hueco pues más o menos de unos 5 centímetros aproximadamente, con eso ya nos vale, podemos darle la vuelta como si fuera un calcetín. Desenrollamos el gorro como si fuera un calcetín, lo sacamos por ese hueco que hemos dejado sin coser. Lo planchamos como podamos o bien lo asentamos muy bien con las manos. Y ahora vamos a realizar una costura cargando la costura que acabamos de realizar a 1 milímetro aproximadamente de esa línea de unión entre lo que es la visera, la base del gorro y la cabeza, el gorro en general. La cargaremos, como veis, en la parte de la tela de barquitos, separando bien ambas piezas a 1 milímetro aproximadamente de esa línea divisoria entre la visera y la parte de la cabeza del gorro. Vamos a ir cargando esta costura como veis en el vídeo y a la vez vamos a cerrar, digamos, ese hueco que habíamos dejado para darle la vuelta a nuestro gorro. Y una vez lo tenemos, ya tendríamos nuestro gorro totalmente terminado. Como ya sabéis, os dejo el link de la tela en la descripción de este vídeo, en la cajita de información. Y si os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción del vídeo también. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.